Jehová sea con ustedes, hermanos. Jehová te bendiga. No hay volumen. Si te oye, nada más que mantienen el micrófono apagado para que podamos hablar, acuérdate. Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. Bueno, continuamos con el tema del pecado. Antes observamos que Dios, hablando con Caín, le hizo mención de que hacer lo bueno, ¿sí?, y no hacer lo bueno era sinónimo de caer o no caer en pecado. Pero bueno, si hacer lo bueno es no caer en pecado, y no hacer lo bueno, no hacer lo correcto, es caer en pecado, entonces, ¿quiénes son buenos? ¿Quiénes no son pecadores? ¿Y quién es perfecto? ¿Quién es perfecto sobre la humanidad? Veamos lo que se escribió en Salmos 14, del 1 al 3. Y ahí nuestro Dios pues menciona quién es perfecto. Gloria. ¿Quién quiere leer? ¿Del 1 al qué dijiste? Del 1 al 3. Okay. ¿Quieres que lea? Ah, bueno. Okay. ¿Quién dijo yo primero? No tenía yo mis lentes. Ah, ok. Salmo 14, hermano, Salmo 14. Sí, Gloria, por favor. 14 del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se ha corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ninguno, ni siquiera uno. Es algo muy fuerte y muy duro este texto, porque bueno, los seres humanos, es algo curioso, los seres humanos todos de algún modo u otro, en distinta escala, tendemos a cometer errores. A veces intencionalmente, a veces involuntariamente, pero todos cometemos errores. Y hablando de los insensatos, de los que hacen la maldad con premeditación, alevosía y ventaja, negando a la existencia de Dios, hacen lo que libremente quieren hacer conforme a su voluntad. Pero bueno, aquí lo más terrible de todo es que nuestro Dios dice que ha mirado desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si existe alguien que tenga perspicacia, alguien que busque a Jehová. ¿Qué es la perspicacia? ¿Iris? ¿Qué es ser perspicaz? Ser capaz de percibir lo que está oculto, ser muy inteligente, muy vivaz para captar cosas que no están a simple vista. Así es. Por ejemplo, hay un dicho que dice que con el cajón abierto hasta el más honrado es ladrón. Sí. Entonces, fíjense cómo en esas situaciones de 5 segundos de enojo, de emoción que mencionábamos, podemos caer en error. ¿Sí? Como le mencionaba a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Podrás dominarlo? ¿Sí? Y ahí estamos hablando que Dios estaba al lado de Caín. Y nosotros a quién tenemos al lado cuando nos vamos a cruzar esa luz en rojo en la calle.
Salvo que hablemos de la conciencia, que seamos seres de mucha conciencia, porque realmente la perspicacia va de la mano con la conciencia, entenderemos que todos los actos que hagamos deben ser de una forma muy consciente, muy racional. Y al ser demasiado conscientes y demasiado racionales con nuestros actos, entonces ¿dónde queda esa parte biológica, esa parte natural, ese temperamento del que hablábamos? Ya lo estaríamos superando. Pero realmente, ¿quién no ha cometido errores? Veamos lo que dice Romanos 3, del 9 al 12. Chio, ¿quieres leernos, mana, por favor? No te escuchas, Rocío. Escrito, no hay justo ni a uno. A ver, ahí. 3 del 9 al 11, ¿no? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos. Creo que no me escuchan. Sí, bueno. Yo leo si ¿Qué quieres. pues? ¿Estamos en mejor posición nosotros? De ninguna manera. Porque arriba hemos hecho el cargo de que tanto los judíos como los griegos están todos bajo pecado. Así como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien tenga perspicacia alguna. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos juntos se han hecho inútiles. No hay quien haga bondad. No hay siquiera uno solo. Entonces, nosotros como creyentes, como seguidores de Dios, como aprendices de las enseñanzas de Jesucristo, sí son palabras fuertes, principalmente para nosotros, porque muchas veces creemos que por ser creyentes, que por el hecho de haberse bautizado, por el hecho de congregarnos, caemos en un error, en el de la soberbia. ¿Sí? Creemos que ya por habernos convertido al Evangelio, haber cambiado de estandarte, a lo mejor del budismo al cristianismo, ya pertenecemos a la cúpula de las deidades conocidas. No es cierto. No es cierto, porque el proceso de perfeccionamiento, el proceso de eliminación de todos esos errores es muy largo. Por eso cuando señalamos los errores de alguien más, acusamos a alguien más, le tachamos, hacemos un juicio tajante en el momento, ¿sí? Vimos que nuestro Dios, ni siquiera a Caín, ni siquiera a Adán les hizo un juicio tajante en el momento. A Adán le dio oportunidad de defenderse, ¿sí? Nosotros caemos en el error de querernos sentir superiores a Dios y enjuiciamos en el momento a las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué facultad tenemos los cristianos de querer señalar o acusar a alguien más? Lo que hace o lo que deja de hacer, su forma de vivir. Porque aunque luego nos cuesta trabajo reconocer, la soberbia también es un pecado.
y el ego es un pecado. Y con nuestra soberbia y con nuestro egocentrismo también lastimamos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué medida vamos a respetar lo que la persona de enfrente haga? Los judíos, toda su doctrina, como es un núcleo tan cerrado, un grupo tan cerrado, algunos llegan a decir que su prójimo es el otro judío. ¿Sí? Para los judíos, para muchos judíos, nosotros, los goyim, no somos su prójimo, ¿sí? Y mucho menos somos sus hermanos. Pero nosotros, con un poquito más de entendimiento, quiero mencionarlo, ¿quién es nuestro prójimo? Todo el que tenemos enfrente. ¿Sí? Somos más abiertos en ese sentido. Veamos lo que dice Romanos 3, 16 al 17. ¿16 y 17? Nuestro hermano Ricardo. Estamos viendo cuál es el capítulo. Salmos 3, perdón, Romanos 3, 16 y 17. Bueno. Romanos 3, 16 y 17. Dice así: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron temor de Dios delante de sus ojos. Así es, gracias. Hay una palabra aquí que menciona, y si la observamos, es una palabra que muy pocas veces valoramos: la paz. ¿Qué significa estar en paz? Confiados. Dice camino de paz, o sea, camino de Dios, ausencia de maldad. ¿Y cómo obtenemos esa paz? La paz realmente es un concepto que muchas veces lo mencionamos en muchos textos, lo vemos en radio y televisión, pero realmente, ¿qué es estar en paz? Sí, ¿verdad? ¿Desactivaste ya? Perdón, no. Aquí estoy. Entonces podemos ver que incluso el pecado nos quita paz. El cometer errores nos quita esa paz. Claro. ¿Por qué? Porque podemos caer en angustias, esas tribulaciones. Y es algo curioso. Yo siempre menciono que el sistema en el que vivimos nos quita esa paz. Hay un texto que no recuerdo muy bien, ahorita me estoy acordando de este, que dice que nos cuidemos de este sistema de cosas. O sea, ya desde hace 2000 años se nos mencionaba que nos cuidáramos de este sistema de cosas que nos arrebatan esta paz. Porque bueno, entendemos que en los trabajos, el ambiente y el ritmo de los trabajos, aunque no quieramos, nos va adaptando y nos va transformando nuestro carácter a ese ritmo. Y ese ritmo también nos arrebata esa espiritualidad, nos arrebata esa paz. Yo, por ejemplo, en mi caso puedo compartirles
que mis primeros años de vida laboral, que salía del trabajo a la 1 de la mañana y el día siguiente había que estar a las 6, pues realmente no se descansa. No tienes tiempo para dormir, no tienes tiempo para la familia, no tienes tiempo ni siquiera de ser un poquito espiritual. Entonces, en ese punto, aunque muchos digan que el trabajo es una bendición, sí, el trabajo es bendición, pero cuando te quita paz, ya caes en un error. Entonces, tenemos siempre que cuidar ese balance entre estar bien con Dios, estar bien con uno mismo y llevarla en ese sistema de cosas. Porque incluso nuestro mismo Señor Jesucristo da ejemplo de que Él no se mataba trabajando las 24 horas del día. Entonces, vemos que caemos en error de un modo u otro. Podemos caer en pecado por exceso de trabajo, por vanidad, por soberbia, por orgullo, de muchas maneras. Y por ejemplo, ahorita leemos lo que dice Juan 8, 3 al 10. Juan 8, del 3 al 10. Leo. Sí, por favor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en los actos mismos del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándoles para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el... Y como insistirían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Hasta el 10, hermano? Sí, por favor. Ok. Ya. ¿Qué podemos observar aquí? Lo que mencionábamos hace un momento, los seres humanos somos muy prestos a acusar y somos muy justos, ¿sí?, en contra del prójimo. Sí, la ley de mosaica dice que aquella mujer que sea sorprendida en acto de adulterio, que sea apedreada, lapidada. ¿Y que mencionaba del hombre que acompañaba a esa mujer en el adulterio? Ahora bien, tan prestos somos que en el adulterio, pues para cometer adulterio forzosamente son dos personas. Por eso mencioné, ¿y el hombre dónde quedaba? ¿Sí? Pero bueno, aquí el otro tema, aquí podemos ver que el Maestro Jesús realmente no le hizo juicio a la mujer en el acto, cosa que los demás hombres sí hicieron. ¿Sí? Entonces, él hizo notar que nadie está exento de fallas, errores u omisiones de su vida personal. Jesús no le dijo que perdonaba a la mujer,
pero sí hubo un perdón, y para alcanzar ese perdón consiste en no volver a hacerlo. A la mujer adúltera, ¿y dónde están los que te acusan? Pues nadie, Señor, dice el 11, nadie, Señor Jesús. Pues yo tampoco te condeno. Vete desde ahora ya y no practiques pecado. Vean lo siguiente: si el Señor Jesucristo, que es la autoridad máxima moral que tenemos aquí en el mundo cristiano, no condenó a la mujer adúltera, que es una de las situaciones y los actos más tachados incluso hoy en nuestros días, ¿con qué derecho los demás podemos hacer juicio sobre alguien más? Si el líder y la cabeza, la guía principal, nuestra guía espiritual, no nos hace juicio, pero eso sí, no lo vuelvas a hacer. Entonces, ¿qué pasó ahí con esa mujer adúltera? ¿Qué pasó en su conciencia? ¿Y qué pasó en su sentir? Si nosotros nos ponemos en el papel, en los zapatos de la mujer adúltera, ¿cómo nos hubiéramos sentido ya que estábamos a punto de que nos mataran a pedradas? Y no eran piedritas, eran piedronones los que encontraban para lapidarte. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Alguien quiere expresar qué hubiera sentido, qué hubiera hecho en el momento? Sí. Pues, entonces, bueno, continuando. ¿Quién perdona a los pecadores? ¿Dónde radica el perdón del pecado? ¿Por qué los humanos nos adjudicamos el derecho de enjuiciar y sentenciar a los demás como si fuéramos un Dios supremo? ¿Será porque esa adjudicación la tomamos desde el origen, cuando se nos dijo que seríamos como dioses? Cuando la serpiente nos dijo astutamente, y serás como Dios. Qué interesante. Y resulta que desde ese entonces nos adjudicamos muchas cosas como si fuéramos un Dios supremo, un Dios omnipotente. Incluso muchas veces nos sentimos más justos que el mismo Dios. Ahí está el ejemplo de los escribas y fariseos, siempre peleando y siempre haciéndolo notar a Jesucristo que todo lo que él hacía estaba muy mal hecho. Es que la ley dice esto y tú no lo estás haciendo. Es que la ley dice lo demás y tu gente no lo está haciendo. Es que, o sea, todo lo que hago está mal, porque conforme a la ley todo está mal. Hay una anécdota, me acabo de acordar, ahí en el Somos de Tlalnepantla. Una vez un señor ya se llevaba un libro del área de libros. Lo detienen los guardias y me dicen, señor, encontramos a esta persona llevándose el libro sin pagarlo. Lo agarramos en la mera puerta. El señor temblando, una persona como de 60 años, es un libro bastante grueso, no me acuerdo del título. Dice, mire, perdóneme, casi llorando, perdóneme, yo sé que fue un error, pero es que si me lleva a la cárcel, ¿qué va a decir mi familia? ¿Cuánto vale el libro? Vale 300 pesos. Ok, mire señor, no lo voy a llevar al MP, pero me lo va a pagar doble y el libro se va a quedar aquí. Agarró el señor, de inmediato sacó su tarjeta, pagó el libro, me estrechó la mano y salió. Los de seguridad se me quedan viendo así como que es que el procedimiento dice que a las personas que se les encuentra en proceso de robo
deben ser remitidas al MP. Y yo, mira, son las 10 de la noche. Es un libro de 300 pesos. Tú me vas a acompañar todo el proceso que se lleva esto para remitir a esta persona. Digo, vamos a hacerlo ir mañana como a las 4 de la tarde. Le digo, agarra el libro, ponlo en el área de los productos que se van a remate, dame el ticket y yo reporto esto. No se imaginan la cantidad de enemigos que me eché en el momento, incluyendo a mi gerente distrital, por no haber remitido a esa persona. ¿Se hizo mal? A los ojos de la ley de los hombres, sí. A nivel espiritual, ¿se hizo mal? Pues no, porque salvaste a esta persona, ¿no? Es una persona de 60 años. Entendiendo que todos cometemos errores. Hay una enfermedad, hay una enfermedad mental. Si alguien sabe el nombre ahorita me lo dice, es una enfermedad mental que precisamente es el impulso de querer robar, y es un impulso involuntario. Hermana Maribel. Se llama cleptomanía. Cleptomanía. Gracias, hermano. Sí. Entonces créanme que incluso hacer juicio por algo que está en tu propia psicología es algo complicado. Digo, creo que en este caso mejor lo hubiéramos agarrado, sí lo hubiéramos mandado al MP y lo hubiéramos mandado con un psicólogo. Pero bueno, ahora sí que ese comentario y esa experiencia se las comparto, porque en mi juicio y en mi sentir, creo yo, no hice mal para con mi prójimo. ¿Tuvo que pagar? Sí, pagó el libro, lo pagó 2 veces y además no se lo llevó. Pero creo yo y siento yo que en su momento fue que hubiera pagado haberlo hecho de ese modo que haberlo mandado a encerrar. Pero bueno. ¿No era más fácil haber pagado el libro una sola vez, la persona, y llevárselo? Pues era más fácil. No, es que digo, también lo teníamos que sancionar por su robo. No, pero era más fácil haber pagado una sola vez el hombre y no robar, sino pagar como debe ser. A él hubiera sido más fácil, pero acordándome de esta enfermedad, digo, posiblemente ese señor era un cleptómano. Claro. Ya con eso hay un detalle. Las personas que tenemos o tienen un problema mental cometen errores de forma involuntaria, pero hay un detalle: cuando son conscientes del castigo, ahí se frenan. Por eso las leyes son muy importantes, y es importante que las leyes sí castiguen fuerte ciertas situaciones. En este caso, bueno, es un libro de 300 pesos. Efectivamente, hubiera sido más fácil para él pagarlo en el momento. No lo hizo, aún así había que sancionarlo. Que la verdad no me sentí con el valor de llevarlo al MP, porque su expresión, su semblante y sus nervios denotaban que no era una persona dedicada a eso. Aunque el día siguiente mi gerente me dijo que yo tenía corazón de pollo. Pero bueno. Continuamos. ¿Cuáles son los errores o pecados que porta el ser humano de forma natural? Habla Rosalba, ¿puedo contar una anécdota? Sí, manita, por favor. Mira, lo que pasa que muchas veces nosotros cuando andamos manejando, pues se nos presentan ciertas situaciones de escoger un lugar, y si escoges un lugar que está muy cómodo para ti, bajarte de él en ese sitio. Entonces a mí me sucedió que iba yo al hospital naval y una persona, vi un lugar, pero también vi una persona que se iba a estacionar en un lugar amplio. Entonces yo dije, bueno, pues entonces alcanzo yo también a entrar.
Entonces la señora se venía en reversa y yo me venía en adelante, ¿no? O sea, yo iba de frente. Pero resulta que la señora se atoró en la banqueta y ahí se detuvo y ya no pudo estacionarse, y yo sí me estacioné. Entonces se puso furiosa la señora, pero una cosa así que dices tú, pues ¿qué le hice? ¿Qué la maté o qué la robé o qué le hice? No, se tuvo que llamar al del seguro, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, porque la señora decía que yo le había ha hecho algo a su ¿cómo se llama la cosa esa que va abajo? Su carro. A su carro, bueno. A la fascia, a la tolva. A la fascia. Sí, que yo le había raspado la fascia, que se la tenía que pagar. Entonces, ni el seguro de ella ni el seguro mío decían que sí, que yo se lo tenía que pagar. Pero hasta y todavía vino el perito, y el perito dijo, no, arréglense ustedes, yo no me meto. Fíjate nada más. O sea que ni siquiera el perito quiso decir quién tenía la razón. Bueno, entonces dijeron, bueno, pues entonces que venga la grúa y que se lleven los 2 carros. Y entonces dije, no, ya no, porque dije, voy a perder tiempo, voy a perder que se lleven el carro, de todos modos voy a pagar multa, el acarreo, y no dije, no, ¿cuánto es lo que quiere la señora? Porque le pague yo sé que no le hice nada, pero ¿cuánto quiere? No, pues que quiere 1,000 pesos. Ahí está. Le pagué y dije entre mí, jamás me vuelvo a enfrentar con el diablo. No, es que cuando una persona está tan irritada, tan molesta, tan desquiciada, jamás, o sea, dale la vuelta, porque ¿cómo te diré? Es imposible yo también ponerme en el plan de lastimar y también de no dejarme, ¿sí? Entonces dije, no, ahí muere, yo le pago, adiós, mucho gusto, y que no lo vuelva a llover. Nada más eso, hermano. Gracias, bendiciones, hermana. Fíjate que hay un proverbio que dice, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que cuando haya una contienda con alguien más, lo mejor es arreglarse en el momento sin llegar a los juzgados, porque cuando se llega al juzgado ya la situación se tiene que arreglar conforme a las leyes que se manejan en el juzgado. Incluso en la calle hay un dicho común que a mí me gusta mucho. Dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Sí? Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. ¿Sí? Porque te vas a un buen pleito para demostrar quién puede más, a no ser que a todo mundo le sobren los recursos para estarse peleando siempre y siempre ganar un pleito. Pero después de un pleito, ¿cuál es el sentido? Por eso decía mi abuela decía, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, porque a veces para demostrar que yo puedo más que el que tengo enfrente, te desgastas, gastas y no descansas. Es ahí también donde se nos arrebata la paz, y es también ahí caer en un error. ¿Sí? Por eso también debemos cuidarnos mucho de la soberbia. Ahora bien, nosotros como creyentes, como seres que estamos transformándonos, alcanzando un nivel de espiritualidad y un nivel de inteligencia y sabiduría elevado, son pequeñas pruebas que se nos ponen en el camino, y aunque parezca que perdemos, y aunque parezca que están abusando de nosotros y de nuestra inteligencia, créanme que a fin de cuentas ganamos mucho más. Pero eso es un proceso de aprendizaje
Y es un proceso doloroso, porque cuando por naturaleza somos muy egocéntricos, muy orgullosos, muy soberbios, aprender eso es doloroso. Y cuando llega la prueba y hay que aplicarlo, ay, te arde hasta el corazón. Pero es proceso del aprendizaje. ¿Qué va a hacer con ustedes? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar antes de despedirnos? Hay una expresión también en el mundo, ¿no? Que a veces, y nosotros los abogados no lo aplicamos, ¿no? Y decimos, a veces se gana perdiendo. ¿Sí? Sí, así es. Y oye, qué rápido se nos fue el tiempo. Sí. Gracias, hermana. Bueno. ¿Alguien más quiera participar? ¿Alguna aportación, alguna experiencia? Bueno, entonces nos despedimos.